El inicio de octubre despejará el panorama con el dictamen fiscal en el caso Odebrecht y con la convocación del presidente de la República a consulta popular. Ahí deciden que el fiscal y el pueblo. A fines de octubre, la presentación a la Asamblea del presupuesto 2018 debe despejar el panorama económico en el que se hace lo que propone el presidente de la República, pues la Asamblea necesita votación de 2/3 para hacerle cambiar la proforma o un proyecto de ley de urgencia económica. Sin embargo, hay confusión por las contradicciones entre lo que dicen el presidente y su ministro de Finanzas. Veamos. Este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Y el Fondo Monetario Internacional es más una entidad que provee servicios que van más en lo que es asistencia técnica, pero también hay recursos que pueden ser canalizados desde este organismo, pero ya corresponden a una última instancia, ya cuando las economías están en una situación tan grave que se les han cerrado otras puertas de financiamiento y tienen dificultades para poder establecer programas económicos al interior de sus países. En el caso ecuatoriano, primeramente, nosotros tenemos todas las condiciones, tanto técnicas, operativas, y tenemos un gobierno nacional fuerte con sus autoridades económicas que constituyen condiciones clarísimas de que podemos nosotros definir nuestra política económica soberana, y así ha sido reconocido por estos organismos, por lo que nosotros no vamos a entrar en ninguna negociación o acuerdo en ese sentido, porque no es la situación ni estamos en esas condiciones. Rosa Matilde Guerrero, especialista en finanzas internacionales, exfuncionaria del BID. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Un gusto saludarle nuevamente. Buenos días a quienes nos escuchan. Respecto a la necesidad de financiamiento y endeudamiento, el gobierno presentó en la Proforma 2017 una fórmula. Y en esa fórmula hay espacio realmente para reestructurar la deuda, tal como ha venido anunciando el ministro de Finanzas a largo plazo y a bajas tasas de interés. ¿Qué es lo que propone el gobierno al respecto? Doctor, creo que su pregunta es clave y, si me permite, hay algo que nos preocupa, yo creo que a todos los ecuatorianos. Antes de ir concretamente a su pregunta, creo que hay espacio, pero espacio si lo hacemos de forma clara. El país enfrenta 3 elementos claves que el presidente me parece que los ha afrontado de manera muy sencilla. Enfrenta primero un problema fiscal que, más allá del monto de la deuda, que el presidente transparentó los datos, ¿no es cierto?, hay un problema de ineficiencia del gasto, y el presidente lo ha mencionado. Traje aquí un cuadro que ha sido claramente identificado, un problema de fiscal por ineficiencia del gasto, claramente identificado, por ejemplo, en aeropuertos que no funcionan, identificado, por ejemplo, en problemas de la refinería. Esa ineficiencia del gasto, después de una economía que vivió básicamente del gasto público, provocó un problema de crecimiento, porque no hubo un sector privado durante estos 10 años que fue impulsado. Si me permite, Rosa, ese problema el problema es el tiempo. Yo le ruego que concretemos en lo que proponen, cómo hacer el financiamiento, y si en esa propuesta hay espacio para reestructurar la deuda o se va a seguir con lo mismo. Inmediatamente. Si es que esos 3 problemas que están ahí, ¿no es cierto?, ¿qué nos genera? Nos genera un problema de financiamiento de 11.600 millones, ¿no es cierto? Esos 11.600 millones que básicamente nos dicen que se va a financiar con el BID
y la CAF y algo con el Banco Mundial. No nos dicen cuánto con el Banco Mundial. Para poder tener esos recursos del Banco Mundial, sería importante acercarse, por ejemplo, de manera clara al Fondo Monetario. Sabemos que el Fondo Monetario va a venir a hacer un análisis de la economía nacional simplemente con el artículo 4. Eso es muy positivo. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo, no es cierto, sin prejuicios para conseguir recursos mucho más baratos? Por ejemplo, eso abriría puertas a recursos de largo plazo del Banco Mundial de alrededor de 3.000 millones a una tasa de 1.3% y a un plazo de 20 años. Sí, y también del propio Fondo Monetario. Y ahí le hemos acabado de oír. Pero para eso es necesario que haya, digamos, un plan macroeconómico. Efectivamente. Y eso es a lo que se niega el ministro de Finanzas, en definitiva. Exactamente, doctor. La pregunta, y por eso me permitía decir sin prejuicios, ¿por qué no hacerlo si nos negamos, por ejemplo, si negamos eso y sin embargo hemos tenido una deuda de en promedio alrededor del 9% estos años y con requisitos con China, requisitos que todos los ecuatorianos sabemos cómo han sido? Aquí no se trata de tener prejuicios. Desde el 2009 los programas con estos organismos han cambiado mucho porque son los países quienes se acercan a estos organismos. Son los países quienes disponen y hablan y dicen cuáles son sus programas. Un programa macroeconómico integral gradual, donde no se afecte a los pobres, que sea un programa fiscal, pero sobre todo sea un programa de crecimiento, donde, por ejemplo, su eje clave sea la vivienda. Ese programa debe ser presentado por el gobierno, eso está claro, y por eso es lo que se llama un prejuicio. Bueno, Rosa Matilde, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por su participación en Contacto Directo. A sus órdenes, doctor. Gracias. Buen día. Para despedir, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, una cita nuevamente en Contacto Directo. Alfredo, buen día también. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.